Ya, bueno, vamos a comenzar. Damos gracias al Señor por este momento, cierto que podemos estar transmitiendo a través de la plataforma de la iglesia y también saludar a los hermanos que están en Chilecito, cierto, y también a los que estamos acá conectados y los que estamos acá en el culto en vivo y también a los que te puedan estar conectados a través de la plataforma de la iglesia. Eh, bueno, recién comentábamos un poquito, ¿cierto?, acerca de... El Señor dice en su palabra, dice que ningún trabajo, nada que nosotros hagamos para el Señor es en vano. Por muy pequeño que sea, ¿cierto? Ningún trabajo que hagamos para Dios, ¿cierto?, es en vano, o sea, que no signifique nada. Dice la Biblia que en toda labor, en todo trabajo, en toda labor, en todo lo que pongamos mano, dice, siempre habrá fruto. Así que damos gracias al Señor por los hermanos, ¿cierto?, que están conectados, ¿cierto?, a través de esta red, pero especialmente a los hermanos en Chilecito, ¿ya? Vamos a compartir una palabra, ¿cierto?, que está en 2 Corintios, espero que tengan Biblia todos, ¿cierto?, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Ahí vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. Si la encontraron, ¿cierto?, le damos lectura. 2 Corintios capítulo 10, perdón, segunda de Corintios capítulo 10, verso 3, 4 y 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Así que voy a volver a leerla. Pues aunque andamos en la carne, ¿cierto?, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradezco en esta noche por compartir la palabra. Bendice a los hermanos ahí en Chilecito, a todos los que están en la reunión, en el culto, aquellos que fielmente pueden estar cada semana, Señor, ahí. Yo te ruego que los bendigas y que aquellos que no han llegado, que puedan tener el peso, Señor, de la responsabilidad, el peso del deber cristiano, Señor, porque tenemos que aprender a ser gente responsable, a ser gente madura, gente que tiene el peso, Señor, y que tiene la prioridad del Evangelio, la prioridad del cristiano, la prioridad del Evangelio. En el nombre de Jesús, oro y ayúdame para predicar tu palabra. Amén. Amén. Bien, yo quiero hoy día hablar un poquito acerca de algo. Estaba en la tarde ahí leyendo y quiero hablar un poco acerca de las barreras espirituales, cierto, que muchos de nosotros tenemos. Ya no voy a gritar hoy día porque hoy día no tengo ganas de gritar. Como nosotros todos tenemos barreras. Cuando hablo de barrera o hablo de fortaleza, ¿cierto? Fortaleza tiene que ver con cosas que a nosotros todavía nos manipulan, nos manejan. Nosotros en algún momento, ¿cierto?, hemos sentido que hay cosas que aunque no las entendamos, hay cosas que quizás por ahí son invisibles, que no las entendemos, ¿cierto?, y que nos detienen por ahí. Nos frenan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida personal, en fin. ¿Cierto? Nosotros podemos ser cristianos, podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos servir en la obra, podemos hacer muchas cosas, pero siempre hay algo en nuestra vida, ¿cierto? Hay algo que por ahí capaz que en ciertas áreas de nuestra vida no nos dejan avanzar. No sé si a usted le ha pasado. Pero hay cosas que no, como que nos frenan un poco, ¿cierto? Bueno, esto, la Biblia, acá donde leíamos, fíjese cómo dice la Escritura.
Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y no son poderosas en Dios. Entonces, está hablando de cosas que no son humanas, o sea, que no son, ¿cierto?, que no son carnales, pero que muchas de esas se transforman, ¿cierto?, en nosotros se transforman en uno de los enemigos nuestros. Nosotros tenemos diferentes tipos de enemigos, ¿cierto? Tenemos enemigos como, por ejemplo, el mundo es un enemigo, porque la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos a otro enemigo que es Satanás, que es el diablo. Satanás, ¿cierto?, que significa adversario. El diablo, que significa, ¿cierto?, enemigo. Entonces tenemos muchos enemigos. Tenemos tres enemigos fundamentales, que son, ¿cierto?, el mundo. ¿Qué más son? ¿Qué más dije? Satanás. Y tercero, nuestra propia carne. ¿Ah? Nuestro enemigo, nuestro propio corazón, porque el corazón nuestro, ustedes saben que es engañoso. Y también construye, a veces, hay cosas que se forman en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a veces todos nosotros siempre en el día por nuestra mente pasan cierta cantidad de pensamientos, aproximadamente 60.000 pensamientos negativos, cierto, pasan por nuestra mente. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué cosas, cierto, qué cosas por ahí nos frenan, ¿cierto que sí? O sea, nosotros nos damos cuenta de eso. Pero identificar las cosas, ¿cierto? Entender las cosas que a nosotros por ahí nos frenan es una cosa, pero también tenemos que, y el apóstol Pablo acá nos está enseñando a cómo nosotros debemos, una cosa, examinar qué cosas a nosotros nos frenan en la vida, y segundo, que eso que nos frenan, si nosotros no le ponemos atajo, se transforman en una fortaleza. No sé si me entienden. En algo que se pone, que es fuerte, que es poderoso, ¿cierto? Y que termina nosotros no manipulando a las cosas, ¿cierto?, que son adversas, sino que al contrario, esas cosas nos manipulan a nosotros. Entonces, y muchas de esas cosas se esconden. ¿Y saben dónde se esconden? Dentro de nosotros. ¿Sí o no? Se esconden en nuestro corazón, se esconden en nuestra mente. ¿Estamos? Ahora, cuando el apóstol nos está hablando, cuando la Biblia nos habla, este no es un mensaje, ¿cierto?, condenatorio, porque nosotros somos seres imperfectos, ¿entienden? Somos seres imperfectos, somos personas que siempre va a haber algo en nosotros que hay que mejorar, ¿cierto que sí? Eso se llama el proceso de santificación. Siempre hay algo que nosotros tenemos que cambiar, siempre hay algo que nosotros tenemos que mejorar. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de estas cosas que a veces son negativas y que nosotros tenemos que aprender a descubrir qué cosas, ¿cierto?, pueden transformarse en fortaleza dentro de nosotros, que nos gobiernen, que nos manipulen, ¿cierto? No es para que Dios nos condene. O sea, si nosotros descubrimos cosas y cosas que son negativas en nosotros, y nosotros nos damos cuenta de esas cosas que son negativas, no es porque Dios a través de la palabra es como un espejo. La escritura es como un espejo. ¿Para qué? Nos hace ver nuestros errores. ¿Para qué? No para condenarnos, sino que al contrario, para libertarnos. ¿Me entienden? Para libertarnos. Entonces el Espíritu Santo, el que a nosotros a través de su palabra, ¿qué va a hacer? Nos va a producir esa libertad que nosotros necesitamos. Entonces, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Cierto? Cuando hablo, ojo, nosotros podemos hablar de dos tipos de fortaleza. Lo que a mí me fortalece o aquello que se transforma en una fortaleza. ¿Para qué? Para debilitarme. ¿Me explico, no? Entonces hay dos cosas de fortaleza. Una fortaleza, ¿cierto?, que me levanta, que me fortalece, valga la redundancia, ¿cierto? Puede ser la oración, la presencia de Dios, pero hay otras cosas que yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, ¿cierto?, de las cosas que me debilitan, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, ahí en el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Estamos? Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, el apóstol Pablo, si dice que las armas de nuestra milicia, ¿de qué está hablando? De una batalla, porque está hablando de milicia, está hablando de una guerra. Entonces nos recuerda que nuestra batalla no es física, que nuestra batalla no es física, que nuestra batalla no es contra personas, sino que nuestra batalla es espiritual. ¿Estamos? Entonces las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son, ¿qué dice? Que no son carnales. O sea que nosotros no podemos batallar áreas de nuestra vida
con armas carnales, o sea, no es con mi fuerza, no es con mi capacidad humana, sino que es con las cosas del Espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Para derribar, dice, una fortaleza. Entonces, primero, tenemos que descubrir qué cosas a nosotros nos debilitan. ¿Qué cosas son débiles en nosotros? ¿Qué nos hacen que nosotros seamos débiles? Es verdad que todos nosotros tenemos áreas en que somos fuertes, que las manejamos, las manipulamos, pero hay áreas que no somos fuertes, somos débiles, ¿sí o no? Sí. Somos débiles. Entonces, ¿qué me domina? ¿Qué cosas me dominan emocionalmente? ¿Qué me hace sentir impotente a veces? ¿Qué me hace sentir que estoy atrapado entre la espada y la pared? ¿Cierto? ¿Qué cosas, cierto, a veces evito? Son cosas que a veces pueden producir vergüenza en uno, pueden producir miedo, pueden producir un montón de sensaciones que son negativas, ¿sí o no? Entonces, inclusive hay heridas. Escúcheme, si nosotros no resolvemos situaciones o heridas de nuestro pasado o experiencias malas que tuvimos en la vida, esas experiencias negativas pueden transformarse como en un palo en la rueda para que nuestra vida pueda seguir avanzando. Entonces, si hay una fortaleza, ¿me entienden lo que digo? Cuando fortaleza, si hay algo que está fortaleciéndose, ¿cierto? Que es negativo y que se esconde en nuestra vida, entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que esas áreas, ¿cierto?, puedan sanarse en nuestra vida, puedan sanarse en nuestro corazón. Hay un salmo que es el Salmo 139, a ver si me lo pone, Salmo 139 en el versículo 23 y 24, ¿cierto? Espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando. Dice el Salmo 100, dice, examíname, oh Dios. Fíjese lo que dice este Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué cosa? Mi corazón. Dice, y pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando dice Dios, pruébame, no es que Dios no te quiera probar, ¿cierto?, para ponerte en situaciones difíciles. Cuando dice, pruébame, en realidad lo que Dios está diciendo, hazme que yo vea, porque hay cosas que Dios sí las ve. Hay cosas negativas en nosotros que Dios las ve, pero que nosotros no las vemos. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice, pruébame y conoce mis pensamientos, o sea, está diciendo que Dios puede ayudarme a mí a ver porque a nosotros nos cuesta ver nuestras debilidades, ¿sí o no? Nosotros somos a veces como seres humanos un poco orgullosos porque nosotros vemos nuestras cualidades, ¿cierto? Pero es difícil ver, ¿cierto? Y reconocer nuestras debilidades, reconocer y menos delante de los demás, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente somos personas que vivimos de apariencia y a veces las apariencias que nosotros tenemos son una fortaleza. ¿Entiendes, no? Entonces una fortaleza puede hacer, ¿qué cosa? Lo que aparentamos ser. Hay gente que aparenta algo, entonces a veces decimos cosas como, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, hay gente que dice, no, que yo soy así nomás. ¿Sí o no? Yo soy así y esto es parte de mi carácter y a mí nadie me va a cambiar. Entonces eso ya es una fortaleza. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría? Orgullo. ¿Se da cuenta? Por eso puede ser una fortaleza disfrazada de algo sencillo. Cuando yo digo, ¿cierto? No, que yo soy así y el que me quiera tiene que quererme así, y ¿cierto? Porque ese es mi carácter. Eso es un orgullo. Porque en el fondo, ¿qué está demostrando esa persona? Debilidad. ¿Cierto? No lo está diciendo, pero es una fortaleza que está disfrazada, ¿cierto? ¿Me entienden, no? Por ejemplo, alguien que de repente experimenta un rechazo, o gente que ha experimentado malas experiencias en su pasado, ¿cierto? Dicen esto, mire, ponga atención, prefiero estar solo. ¿Ha escuchado esa frase? Prefiero estar solo. Eso también es una fortaleza. ¿Por qué una persona puede decir, no, prefiero estar solo? Cuando en realidad de lo que tiene miedo es de qué. Una persona que quiere estar solo, ¿de qué tiene miedo? ¿No? Y tiene miedo de que alguien lo hiera, de que alguien lo lastime, de que alguien, ¿cierto?, lo vaya a decepcionar. Por eso las personas actúan así. Entonces, cuando en realidad temen, en el fondo están teniendo miedo y temen ser heridos. Por eso las personas, ¿cierto?, dicen y actúan así. Prefiero estar solo. Porque en el fondo es una fortaleza que está disfrazada. No sé si me entienden, está disfrazada, la disfrazo. El Proverbio capítulo 14, verso 12 dice que hay caminos, famoso conocido, que hay caminos que al hombre le parecen derecho,
pero su fin es camino de muerte. O sea que no todo lo que parece normal, a veces es normal. ¿Me entiendes, no? No todo lo que parece normal, porque no es normal que alguien diga, prefiero estar solo. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Biblia, nos dicen que Dios nos creó ¿para qué? Para ser seres, para ser personas, ¿cierto? Que nos podamos relacionar. Para coexistir. Por eso el Señor dijo, en el Génesis dijo, no es bueno que el hombre, y cuando dice hombre dice mujer, no es bueno que esté solo. Porque en los momentos de éxito, ¿qué quiere uno hacer? Si me va bien en algo, tengo un éxito, ¿qué quiero hacer con ese éxito? ¿Qué quiero hacer? ¿Compartirlo con otros? Por ejemplo, recién hablábamos de Benjamín, ¿cierto? El Benja que se va a recibir ahora de contador, ¿cierto? Y yo ya quería ir. No voy a poder ir porque solamente para 2. Entonces, cuando uno tiene un éxito, ¿qué quiere hacer? Compartirlo, quiere que otros también lo puedan ver. Y eso es bueno, ¿sí o no? Entonces, pero eso debiera ser lo normal. Entonces, lo normal es decir, no, yo no quiero ir solo a recibir mi título, ¿cierto? ¿Cierto que no tiene gracia? Entonces, no es normal. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a veces no todo lo que parece normal para nosotros es normal para Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿dónde está el problema? Las fortalezas que a veces, ¿cierto?, nos impiden, debilitan nuestra forma de ser, nuestra vida espiritual. Tiene que ver, ¿cierto? Y acá lo dice, ahí volviendo a 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 5, miren lo que dice, derribando argumentos, ¿y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde argumentamos nosotros? En nuestra mente, ¿cierto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿todo qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que muchas veces esa fortaleza, esa forma negativa está en nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, la fortaleza, ¿dónde comienza? Comienza como un pensamiento. ¿Se da cuenta? Como un pensamiento comienza nuestra fortaleza. Usted sabe que hay gente que no quiere relacionarse con otros porque tiene un concepto, y ese concepto, ¿dónde se lo fabrica? En la mente. Piensa que todos son malos, piensa que esta gente así, piensa esto, no, me van a traicionar, pero esos son, y a veces en la realidad no es así, la realidad está, o sea, el problema está acá en su mente, ¿sí o no? Entonces las fortalezas comienzan con un pensamiento, con una idea que se repite en la cabeza. ¿Amén? Y que muchas veces no es verdad. Entonces, todo lo que yo pienso, ¿y sabe cómo se llama eso? ¿En qué se transforman los pensamientos pesimistas, los pensamientos negativos, los pensamientos oscuros, los pensamientos de derrota? Se transforman en una prisión mental. Y hay gente que vive así, con una prisión, están presos en sus propias mentes, porque su vida gira alrededor de pensamientos negativos. Toda su vida gira alrededor de pensamientos malos. O sea, el problema no está en lo que lo rodea, en las personas, el problema está en uno. ¿Me está entendiendo? Por eso Romanos capítulo 12, verso 2, nos llama ¿a qué cosa? Miren lo que dice Pablo ahí mismo, Romanos capítulo, dice que hay que renovar algo. ¿Qué hay que renovar? Romanos capítulo 12. Este es el problema de todos nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, el versículo 2, es el 2, para transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué hay que transformar? El versículo que sigue, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí. ¿Está hablando de qué? De los pensamientos. Está hablando de la mente. O sea, nos llama a renovar nuestra mente para no conformarnos, el anterior, para no conformarnos, dice, a este mundo, a este siglo. Se refiere a este mundo. Entonces, la fortaleza, ¿dónde comienza? En con nuestros malos
pensamientos, con nuestros pensamientos negativos, con nuestros pensamientos que no son... ¿Por qué es tan complicado? ¿Saben por qué? Y por esto tenemos que entender esto. Cuán importante es que la palabra de Dios se engendre en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que pensemos, escuchen bien, todo lo que pensemos, todo lo que pase por nuestra mente, todos nuestros pensamientos que sean negativos, pesimistas, todos esos pensamientos no provienen de la fe. No son de la fe. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para derribar todas esas fortalezas, esos pensamientos negativos, qué sé yo, oscuros, pecaminosos, malintencionados que hay en la mente de la gente? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? Hay que renovarlos. Hay que cambiarlo, hay que renovarlo. ¿Y cómo se renuevan? Con la palabra de Dios. Entonces, todo lo que yo siento, lo que yo pienso, debo ponerlo en una balanza. Y esa balanza me va a decir a mí que si está bien, está mal. Y esa balanza, ¿qué es lo que es? Es la fe, es la palabra de Dios. Por eso, por lo general, todos aquellos que se apartan de Dios, ¿cómo terminan? O como al tiempito, al poco tiempo, cuando usted se aparta del Señor, se aleja de Dios, por cualquiera sea la situación, cualquiera, una prueba, por lo que sea que se aleje, ¿sabe qué? Inmediatamente después de haber tenido fe, estar en el Señor, sus pensamientos cambian. Y se vuelven gente espiritualmente débiles. ¿Por qué? Porque al principio fueron renovados, la palabra de Dios produjo fe en ellos. Después que esa fe se fortaleció en la vida de muchos creyentes que conocieron a Jesús, pero cuando esas personas, después de haber estado ahí fortalecidos, creciendo, animados en el Señor, después se apartan de Dios, ¿sabe qué va a suceder con ellos? El mundo, como dice acá, el siglo, este mundo, los vuelve, ¿a qué cosa? Le vuelve sus formas de pensar. Y después piensan como el mundo. Por eso después casi la mayoría de la gente que se ha apartado de Dios, después no quieren saber nada con Dios. Les molesta hasta la presencia de los cristianos. Les molesta todo lo que tenga que ver con Dios. Les molesta hasta el pastor, no lo quieren ni ver. ¿Entienden por qué? Porque el mundo los comienza a moldear. El mundo comienza a moldear nuevamente, ¿qué cosa? Sus pensamientos, y transforman esos pensamientos negativos en una fortaleza espiritual por la cual son manipulados. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un alto, examinar nuestro interior. Ya, si nosotros tuviéramos que escribir nuestros pensamientos, a ver, yo los desafío a algo. Si tuviéramos de repente por ahí, cuando tenga un tiempo libre, haga una prueba, comience a escribir sus pensamientos. Comienza a escribir, escriba sus pensamientos, y sobre todo esos pensamientos que se repiten durante el día, a ver, que son negativos, por supuesto. Escriba eso y pregúntese, y esto es una forma de aprender, haga una lista de pensamientos y después compare esos pensamientos con la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando nosotros hagamos una lista de nuestros pensamientos negativos y los pongamos en la balanza con la palabra de Dios? Entonces, ¿nos va a servir para qué? ¿Para qué nos va a servir? Para identificar la fortaleza. ¿Qué está siendo fuerte en nosotros? La Biblia dice que cuando nosotros hay algo que es una fortaleza y esa fortaleza a nosotros nos controla, nos manipula, pasamos a ser esclavos de aquello que nos controla. ¿Me entienden? Entonces, debemos compararlo con la palabra de Dios. Entonces, no debemos temer hacer eso. Identificar nuestra fortaleza. ¿Qué está siendo fuerte en nosotros que no me deja rendirme, que no me deja hacer la voluntad de Dios? Reconocerla, reconocer nuestras debilidades, nuestra fortaleza, para que el Espíritu Santo, para que podamos presentársela al Espíritu Santo y el Espíritu Santo y Dios nos ayude en nuestras debilidades. Amén, hermano. Porque el Espíritu Santo no es para acusarnos, no es para decir no eres un don nadie, no sirves para nada, no. ¿Es para qué?
Por eso tenemos que presentarnos a Dios con honestidad. Señor, esta es mi debilidad. Señor, esta es mi fortaleza, es la que me controla, la que no puedo cambiar, la que me cuesta. Señor, quiero. Y comience, y hágalo con honestidad, hágalo con sinceridad. Porque Dios está listo ¿para qué? Para derribar, porque el único que puede derribar esa fortaleza es el Señor. ¿Me está entendiendo, no? Fortalezas. Hay muchas fortalezas comunes. El verso 5, ahí de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia. Pablo dice que debemos derribar todo argumento. Todo argumento es todas esas ideas que nosotros tenemos metidas en la cabeza. Amén. Todo lo que nosotros pensamos durante el día, escúcheme bien, todo eso que usted está pensando durante el día y que le atormenta, que lo tortura, muchos pensamientos, experiencias que nos torturan, que nos meten miedo, que nos asustan, ¿sí o no? Hay cosas que nos suceden durante el día o que nos han sucedido y que parecieran que fueran, Dios mío, una desgracia terrible. Pero todos esos pensamientos son argumentos, son pensamientos que hay en nuestra mente. ¿Para qué? Porque ¿qué hacen los pensamientos negativos en nosotros? ¿Qué hacen los pensamientos de tristeza, los pensamientos, ¿cierto?, de miedo, de temor? Todo eso nos debilitan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todos esos argumentos? ¿Qué hay que hacer, dice? Llevarlos cautivos, someterlos ¿a quién? A la obediencia, a todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que nosotros pensamos y que es negativo y que es desagradable, yo tengo que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiar esos pensamientos? Por la palabra, por lo que la palabra de Dios dice. ¿Me está entendiendo, no? Argumento. Esa palabra argumento significa razonamientos. Razonamientos hostiles, ¿cierto? Que atentan contra la fe cristiana. Por eso usted no tiene que permitir que todo lo que ha pasado en su vida, todo lo que está pasando en su vida, todo lo que vaya a pasar en su vida, ¿cierto?, a usted le atormenten, que a usted le asusten, le metan miedo. ¿Por qué? Porque todo eso, inclusive las malas experiencias, las experiencias tristes, pueden producir en nosotros una falta o debilitar nuestra fe cristiana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque lamentablemente muchas personas viven con pensamientos que suenan lógicos, sí, parecen lógicos, pero en realidad muchos pensamientos negativos son mentiras. Son mentiras destructivas, son mentiras que destruyen nuestra fe. Por eso usted tiene que leer, aferrarse a la Escritura, aferrarse a la palabra, que la palabra de Dios haga vida, porque la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 6, verso 63, dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando la palabra de Dios viene a usted, usted se fortalece en la palabra de Dios, sus pensamientos cambian, sus pensamientos los comienzan a usted, le comienzan a sanar, lo comienzan a cambiar, a restaurar, a levantar. Así que no crea aún las situaciones que vivimos. Por eso, ¿qué dice Romanos capítulo 8, verso 28? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando alguien no tiene fe, su fe está debilitada. Cuando su fe es débil, ¿qué dice? ¿Qué te dice cuando la fe es débil? ¿Qué te va a decir? Lo que te pasa, las cosas que te pasan. Entonces la gente comienza a decir, no, esto es mala suerte. Esto es, no sé, qué mala suerte, una maldición, todo lo que me pasa. Y empiezan todo eso. ¿Y qué hace todo eso en ti? Te debilitan. Todo eso es contra la fe, es contra la palabra. Por eso aún lo que te sucede, está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios tiene todo el control de nuestras vidas. En tus manos, en mis manos están los tiempos nuestros, está la vida nuestra, la salud nuestra, está todo en sus manos. Entonces no podemos nosotros, ¿me entiendes? Hay fortaleza, esas fortalezas, el único que quieren hacer la fortaleza es esas cosas que no podemos controlar, las cosas que no podemos manejar, que no podemos debilitar, que no podemos, qué sé yo, no podemos contra ella, que no podemos controlar, esas cosas se hacen fuertes, esas son las fortalezas. Y una de esas cosas, ¿cierto?, es cuando nosotros
cambiamos esos pensamientos, esos argumentos que son negativos por la fe, por la palabra. Amén, hermanos. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuánta gente está llena de miedo? El miedo es una prisión invisible también. Gente que le tiene miedo, qué sé yo, y que es una fortaleza común porque mucha gente experimenta el miedo. ¿Sabe qué hace el miedo? Nos paraliza, ¿sí o no? ¿Cuánto de repente apareció un perro así y uno queda paralizado? Una laucha, un ratón, lo que sea. Entonces nos paraliza. Cuando vivimos con ansiedad, la ansiedad, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que es la ansiedad? Es un miedo. Gente que tiene llena de ansiedad, una ansiedad constante, el miedo, ¿me entiendes? Es cuando usted dice, no puedo. ¿Por qué uno dice, no puedes? Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, todo lo puedo en Cristo. Entonces yo tengo que cambiar esos argumentos negativos, pesimistas, por los argumentos de la palabra. ¿Me está entendiendo, no? No puedes, te vas. Cuando alguien, o cuando tus propios pensamientos te dicen, hasta aquí nomás llegaste, no vas a poder, no vas a seguir adelante. Todo te va a salir mal. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Te van a fallar, no confíes en la gente, te vas a caer, no. Pero mire, 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio, ¿qué cosa? Espíritu de temor, espíritu de miedo, sino de poder. ¿Se da cuenta? O sea, vivir con miedo, escuche bien, vivir con miedo no es vivir con fe. ¿Amén? Vivir con miedo no es vivir con fe. Entonces, ¿qué dice 2 Timoteo 1:7? Dice que Dios no nos dio espíritu de miedo, de temor, sino de poder. Así que frente a una enfermedad, frente a un dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a Dios, porque Dios es nuestro, y el Espíritu Santo nuestro consolador. Así que vivir con miedo no es vivir con fe. ¿Por qué? Porque vivir con miedo es una fortaleza que tiene que caer. ¿Y qué va a hacer caer esa fortaleza? La fe. Es todo lo contrario. La fe va a hacer caer el miedo, el temor. ¿Me entienden lo que digo? Otra fortaleza, ¿sabe cuál es? Es la falta de perdón. El rechazo. El rechazo crea muros. Escúcheme, el rechazo, la falta de temor, de perdón, crea un muro, nos hace cerrarnos, nos hace vivir en una cápsula. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo siento el rechazo, cuando yo no perdono, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Me voy a encapsular porque ya voy a evitar las relaciones con otros. Voy a evitar juntarme con otros. Voy a vivir, ¿de qué forma? Voy a vivir constantemente desconfiando de otros, porque la falta de perdón es una muralla, ¿cierto?, que nosotros levantamos, el rechazo también. Entonces decimos que ya, a veces inclusive yo le voy a decir algo, a veces nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos que nos sentimos un poco mejor y decimos, he superado cosas. Ya perdoné, ¿cierto? Ya superé esto, pero a pesar de eso seguimos, en cualquier experiencia, seguimos evitando a otras personas y ahí nos damos cuenta que verdaderamente no las hemos perdonado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comenzamos a revivir las heridas, comenzamos a revivir los sentimientos, los rencores, en fin. Amén, hermanos. Y Efesios 4:31, ¿qué nos dice? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Nos llama, ¿qué cosa? Una cosa importante. Miren, dice que Él nos llama a perdonar, ¿cómo? Miren, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ¿qué está diciendo? Nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó. Si no perdonamos, ¿qué hacemos? Abrimos puertas para que se creen nuevas fortalezas. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Y otra cosa también que también es una fortaleza, es la vergüenza o la culpabilidad.
Muchas personas viven atrapadas por su pasado, por los errores del pasado. ¿Ya? Sienten que no son, y esto pasa mucho dentro de la iglesia, cristianos que sienten que no son dignos de hacer nada para Dios. ¿Por qué una persona, por qué Claudia, por qué yo podemos sentirnos indignos de hacer algo para Dios si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, pero nosotros no nos hemos perdonado? O sea, en el fondo nosotros no hemos creído que Dios verdaderamente nos ha perdonado. Entonces vivimos atrapados en nuestro pasado. ¿Me entienden, no? Y se sienten que no son dignas de servir a Dios. Que no son dignos inclusive de, no, yo no puedo. Qué sé yo, escuchaba una hermana que decía, no, yo no me puedo subir al púlpito porque no soy digna de hallar un vaso de agua. Esa culpa, ¿cierto?, no te deja, en el fondo, de una fortaleza que no ha sido resuelta en tu vida. Pero Romanos 8:1 dice, ¿qué dice? Y me gusta esto, cuando uno no se siente indigno, siente que no sirve, entonces lea Romanos 8:1 y dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esa culpa, ese sentimiento de culpa, que Dios todavía no te perdona, eso es una fortaleza. Porque Dios dice todo lo contrario, que Él nos limpió, nos perdonó con su sangre. Amén, hermanos. Entonces esa culpa es una fortaleza emocional que Dios quiere romper. ¿Me estás entendiendo? Entonces no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la gracia y misericordia del Señor. Dios perdona todos nuestros pecados cuando nosotros venimos arrepentidos sinceramente de corazón. Amén, hermanos. Así que hay algo que no podemos ignorar, que hay dentro de nosotros fortalezas emocionales, ¿cierto? Que hay fortalezas que llevamos por años, quizás llevamos muchos años en la iglesia, pero siempre hay alguna debilidad que está transformándose en una fortaleza y que no nos deja muchas veces avanzar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestra debilidad o cuál es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que está manipulando tu vida? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que te está quitando la oportunidad de avanzar? ¿Qué nos está quitando? Y comencemos a reemplazar toda esa fortaleza, comencemos a reemplazar todas esas mentiras del diablo, ¿cierto?, por las promesas bíblicas, por las promesas de la palabra. Amén. Entonces, en el temor, ¿cómo se vence el temor? ¿Cómo decíamos? ¿Con qué se vence el temor? Se vence con la fe. Con la fe. El rechazo, ¿con qué se vence? Con la fe. La culpa, con la gracia. Porque Dios, la gracia es el perdón inmerecido. Y el perdón libera, ¿cierto?, al que ha sido perdonado. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuándo tiene que empezar a decidir? Hoy, porque se nos pasa el tiempo. ¿Me entiendes? Y nos seguimos sintiendo así, no avanzamos. Por eso hay cristianos que llevan muchos años en la iglesia, muchos años, y están donde mismo, no avanzan. Amén. Cuando la fortaleza se ve como parte de uno mismo, o sea, en el fondo hay gente que se acostumbra a vivir con esa fortaleza en su vida, ¿cierto? Y al final terminan dándole los mismos y avanzan o no avanzan. Por eso hay cristianos, usted se va a encontrar con cristianos que dicen, bueno, aquí nomás yo en la banca, nomás tranquilo, sentadito en la banca. Y pasan los años y ahí está, pues en la banca, y no hace nada para Dios. No emprende nada, no crece espiritualmente. Entonces ahí en el 5, 2 de Corintios, donde estábamos leyendo, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nuestros pensamientos más íntimos, esas debilidades más íntimas, deben ser sometidas a la palabra. Esto estoy pensando, esto que estoy pensando, ¿está de acuerdo a la palabra? No está de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterme a la palabra. Aunque estos pensamientos me digan tal cosa, la palabra de Dios me dice otra cosa. Amén, hermanos. Lo que normalizamos se vuelve parte de nuestra vida. O sea, todo aquello que nosotros creemos que esa fortaleza, ese no puedo, ya se transforma como en algo normal en mi vida, entonces lamentablemente eso no me va a dejar avanzar.
¿Me entiendes? Porque no estamos haciendo nada por cambiar esas cosas. No estamos haciendo nada. Gente que va a la iglesia por años y están donde mismo, son los mismos, ni más ni menos, ahí están, son los mismos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada. No quieren cambiar, no quieren hacer nada. Ni siquiera los motiva querer hacer algo para Dios, servir a Dios, transformarme un día en un predicador, en alguien que evangelice, que predique. No, hay gente que no tiene ni un anhelo de eso. ¿Por qué? Porque deben tener un montón de ataduras y fortalezas que no lo dejan avanzar, ni lo dejan cambiar esos argumentos que tienen en su cabeza, porque hay gente que tiene argumentos, que tienen ideas en sus cabezas, que son muy, muy malas, y siendo cristianos y yendo a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces la fortaleza pueden ser muchas cosas, puede ser en nuestras circunstancias, a veces la circunstancia, cierto, que vivimos, divorcio, una pérdida, una traición. Entonces pensamos que nunca saldremos adelante cuando hemos experimentado tantas cosas tristes a lo mejor, ¿cierto? Como la partida de José, ¿cierto? Quizás para Isabel no va a poder salir, sí va a poder salir adelante porque la fe me dice otra cosa. ¿Sabe qué me dice? Los pensamientos me dicen he perdido a alguien, pero la fe me dice otra cosa. La fe me dice no lo hemos perdido, lo hemos ganado. Yo doy gracias a Dios, pensamos en delante, tanta gente, y a veces uno también, yo como pastor a veces, muchas veces, y les voy a confesar que me he sentido así como de repente a lo mejor fracasado, pensamientos, argumentos, que yo sé que no es así. Pero uno a veces se pone a pensar y le hemos predicado a tanta gente, pero a tanta gente, ahí mismo en Chilecito, cantidad de gente, que hoy día no están, han partido, pero han conocido a Cristo y están en la presencia de Cristo. Y ahí yo puedo entender que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¿Me entienden? Pero para eso yo necesito cambiar esos argumentos que quieren transformarse en una fortaleza para debilitar mi fe. Que nada, o sea, nada. Quizás a lo mejor has tenido un conflicto en tu matrimonio, un divorcio, una separación, has tenido, qué sé yo, conflictos terribles que duelen. La pérdida de un hijo, un ser querido, que duelen. Pero esas experiencias que son quizás dolorosas no pueden transformarse en una fortaleza que me debiliten a mí, que debiliten mi fe, que debiliten mi vida espiritual, mi vida emocional. Al contrario, si tengo que llorar, voy a llorar. Pero como le decía a Isabel o le decía a algunos hermanos, pero la tristeza debe ir mezclada ¿con qué? Con fe, con esperanza. Y la palabra de Dios me dice que el partir de este mundo es ganancia. El apóstol Pablo decía, yo quisiera partir para estar en la presencia de Cristo y no sé si quedarme para predicarle a esto o irme para estar en Cristo. O sea, imagínense, Pablo anhelaba estar ahí. Entonces, que las fortalezas que hay en nosotros, tristeza, miedo, vergüenza, tantas cosas que experimentamos en el corazón, en la mente, no sean una fortaleza que debiliten nuestra fe. Al contrario, debemos fortalecernos en Cristo el Señor. Amén. ¿Cuántos entendemos la palabra? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Renovar la mente, renovar nuestros pensamientos, creerle a lo que la Biblia dice. Y eso, para terminar, es una decisión diaria. Escúcheme bien, renovar nuestra mente es una decisión diaria. Derribar fortaleza no ocurre de un rato para otro. Derribar esos pensamientos negativos, esos pensamientos pesimistas, derribar esa fortaleza no ocurren de un día para otro, no. Es un proceso diario, todos los días, de reemplazar pensamientos falsos, mentirosos, con las verdades de la palabra, con las verdades bíblicas. Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Escúcheme bien. La espada del Espíritu, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Cada día tengo que tomar la espada. ¿Para qué sirve la espada? Para pelear. ¿Y para qué más? Para cortar, ¿sí o no? Entonces, cada día tengo que
tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cada día cortar las mentiras con la verdad. Amén. Así se construye, escúcheme, así se construye una nueva mentalidad. Una mentalidad de fe, una mentalidad cristiana con la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, no acepte malos pensamientos. No acepte, ¿cierto?, vergüenza, miedo, culpabilidad. No acepte derrota, porque es algo que Dios nunca quiso para usted, para nosotros. Es verdad que experimentamos tristeza, experimentamos un montón de cosas. Pero dice la palabra del Señor que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y gozo no es andar riéndose todo. El gozo es la paz. Gozo es la paz interna, la paz del alma. Amén. Entonces dile al enemigo, ¿quién es el enemigo? Todas esas fortalezas, ¿cierto?, que nos debilitan. Ya no creemos más en las mentiras del diablo. Amén. Nuestra mente puede y tiene que ser renovada. ¿Pero eso qué requiere? Una decisión mía. Una decisión diaria. Todos los días usted tiene que decidir. Ahora mismo, quizás ahora mismo está pensando cosas, pero esos pensamientos que está pensando ahora, que son debe inmediatamente buscar una palabra, buscar la palabra que combata, que contradiga ese pensamiento. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque el Señor no quiere que vivamos atrapados en nuestras fortalezas, ¿cierto?, mentales ni emocionales, sino que quiere que vivamos en Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos dio espíritu de miedo, de temor, sino de poder. De poder. ¿Y cómo lo puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da la luz para verla y para poder ver esa fortaleza, ¿cierto?, que muchas veces que nos ponen un palo en la rueda, que no nos dejan avanzar. Tú tienes que avanzar. Yo tengo que avanzar. Yo siempre digo esto. Todos nosotros, los que hemos experimentado una pérdida, hay cosas que no entendemos porque humanamente nosotros tenemos lazos, ¿cierto?, que nos unen, afectos que nos unen. Pero nosotros, ¿por qué estamos? Y les pregunto esto, ¿por qué estamos en el Evangelio? ¿Por qué estamos en este camino de la fe? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué predicamos a la gente? ¿Por qué le invitamos a la gente que vengan a escuchar la palabra? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cree usted que lo hacemos? ¿Para qué? ¿Acaso no lo hacemos para que conozcan a Jesús? ¿Y no lo hacemos para que sean salvos? ¿Y no lo hacemos para que vayan a la vida eterna? Porque ese es el único propósito. Por eso lo hacemos. Porque cualquiera podría decirme a mí que yo he perdido más de 40 años en el Evangelio. Pero estos 40 años que llevo predicando no son perdidos. Porque mucha gente ha ido al cielo a causa de mi predicación. Mucha gente ha ido al cielo a causa de que les he predicado. Mucha gente ha ido al cielo a causa de que usted alguna vez le predicó a alguien. Entonces, quiero decirle esto. Para eso vivimos. Vivimos para Dios. Vivimos para llevar a la gente al cielo. Entonces no nos desesperemos. Porque hoy día algunos ya han ido. Otros están yendo. Y mañana iremos nosotros. Pero ese es el objetivo. Ese es el plan. No es mi plan, ese es el plan de Dios. ¿Ya? Para que la gente, vamos, cuando se va llenando el bus, ¿viste? Vamos allá a subir los niños, subirlo arriba. Eso es. Me ha tocado a mí predicarle a mucha gente y ver que mucha gente ha ido a partido del Señor. La Eli, que muchos quizás no la acuerdan. La Rosita, ¿cuál Rosita? La Rosita.
que hacía ahí, estábamos en las coreografías ahí con cáncer y todo, ella bailaba todo y se fue. La Luisa, una mujer fiel, de oración, cantidad. La mamá de Dina, la mamá de Cecilia. Si te quisiera acordar, cuando se quiere acordar no se acuerda. José. Para eso trabajamos. Isabel, para eso estamos. Cecilia, Dina, para eso estamos. Esa es la idea. Llevar gente al cielo, llevar gente al cielo. Claro, tu mente te va a decir otra cosa. Así que no hemos perdido, hemos ganado. Pero para pensar así, necesitamos una mente renovada, una mente de fe. Hay que llorar, lloramos. Hay que reír, reímos. Pero ya sea que reímos, que lloramos, lloramos con fe, lloramos con esperanza, porque Pablo dice que nosotros no somos de aquellos que vivimos y morimos sin esperanza. Al contrario, nosotros vivimos y morimos con esperanza. Un día ustedes, a lo mejor yo voy a tener que despedir a muchos de ustedes, o quizás ustedes más que seguro que me van a tener que despedir a mí también. Pero es glorioso. Todas esas personas que hemos metido al cielo, si tuvieran la oportunidad por unos minutos volver acá y contarnos cómo es el cielo, estoy seguro, porque el apóstol Pablo dijo que él había subido a un lugar que era tan impresionante que había visto cosas que él no podía describir, que había escuchado cosas que no podía describir, y que había escuchado hablar cosas y visto cosas que no podía porque no había cómo expresarlo. Era tan espectacular, tan impresionante, que yo creo que todos los que hoy día están en el cielo no quieren ni volver para acá. Yo lo creo y creo que así es. Así que Dios nos ayude. Así que transformemos esa fortaleza, esas cosas que nos quieren dominar, ¿cierto? Al contrario, en fortalezas para crecer. Así que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que el Espíritu Santo sea nuestra guía en este proceso. Amén. Así que cada mentira pueda ser reemplazada por una promesa de Dios. ¿Cuántos me han entendido la palabra? Cada dolor puede ser sanado con su verdad, con la palabra de Dios. Así que no vivamos un día más encadenado a alguna fortaleza, sino que al contrario, fortalezcámonos en Cristo. Amén. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Padre eterno, Dios del cielo, te doy gracias en esta noche. Gracias por esta palabra que tú me has dado, que he podido compartir con los hermanos. Yo te ruego, Espíritu Santo, Señor, que tú seas bendiciendo y seas derribando toda fortaleza en la vida de aquellos que reconocen que tienen fortalezas que en sus vidas no les deja avanzar. Te pido en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, que tu gloria, que tu gracia esté, Señor, Dios mío, con cada uno. Bendice y fortalece la vida de la iglesia. Fortalece la vida especialmente de Isabel, Señor. Su corazón, su fe pueda crecer. Me gozaba, me alegraba cuando me decían un mensaje que iba a volver a la iglesia ya y que iba a seguir haciendo el programa de radio, Señor. Porque eso es lo que Cristo quiere que haga. Eso es fe, Señor. Eso es fe, eso es fe. Porque aún, Señor, debemos aprenderte a servir en todo momento. Como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la abundancia, ni la escasez, ni la tristeza, ni la alegría, nada
nos apartará del amor de Dios. Por eso, gracias. Levanta hombres y mujeres con fe, que a pesar de adversidad, a pesar de dolor, a pesar de cualquier situación, circunstancia, Señor, ninguna circunstancia puede ser un tropiezo para seguir viviendo en la fe y para seguir sirviendo a Cristo. Porque es lo único que en esta vida vale la pena. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oro por la iglesia, oro por fortaleza espiritual para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho, que Dios les guarde, Dios bendiga a todos los que han estado conectados ahí a través de la plataforma, a través en la iglesia, en el culto, y Dios bendiga también a todos los que estamos acá. Amén. Nos despedimos, que Dios les bendiga y muchas bendiciones, y recordarles también, cierto, que vamos a estar haciendo un discipulado especial para todos los que no se han bautizado, porque este año vamos a tener bautismo, así que ya vamos a estar fijando la fecha de bautismo en Chilecito, y acá tenemos el 8 de diciembre acá en Chile. Así que ya vamos a estar organizándonos, así que para todos los que no se han bautizado, ¿cierto? Vamos a proceder a organizar el bautismo. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos el jueves, este jueves hicimos el discipulado porque cambiamos por el miércoles, pero volvemos al miércoles. ¿Estamos? Así que este miércoles que viene, el discipulado a las 20:30. Bendiciones, todos los que quieran participar del discipulado. Estamos estudiando las dispensaciones, así que tienen que integrarse porque solamente el link va hacia el grupo del discipulado. Hay un grupo de WhatsApp del discipulado, así que ahí se les envía el link de la clase. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto. Un abrazo grande para todos los hermanos de la iglesia. Bendiciones, bendiciones.